Muy buenas noches, estimados, ¿cómo están? Wander, Sorangi, Pedro, Hidalgo, Tatiana, Ángela, ¿cómo están todos? Bien, maestro. Bien. Buenas, todo bien, profe. Un lunes bastante caluroso, ¿verdad? Bien, miren, vamos hoy a tratar el tema de lo que es el llenado del IR2. Primero vamos a ver hoy solamente la presentación y ya para el próximo encuentro, en esta semana, estaremos viendo lo que es el tema del llenado. Así que el jueves que viene estaremos entonces trabajando con el llenado. El contenido que vamos a ver hoy, contribuyentes y tipos de este impuesto, que es el impuesto sobre la renta, que grava el impuesto sobre la renta, de la declaración jurada, impuestos sobre la renta de personas jurídicas, sociedades, exenciones y tasas, deducciones, gastos admitidos y no admitidos, anticipo del impuesto sobre la renta, fecha, vía de presentación y pago, formulario de anexo, cómo descargar y habilitar el formulario IR2 por la oficina virtual. Y esa parte de lo que vamos a hacer es la semana, bueno, vamos a hacerlo hoy también, cómo descargar los formularios y también cómo habilitarlo, porque el formulario está hecho para diferentes sectores económicos y tenemos que habilitar el sector económico que vamos a trabajar. Ok, ¿quién me puede ayudar a leer, por favor, aquí? Uno de ustedes, contribuyente, ¿quién me puede ayudar a leer? Ok, Tatiana. Contribuyentes, personas o empresas que realizan actividades económicas que generan obligaciones tributarias. Exacto. Usted sabe muy bien que gracias, Tatiana. Tú sabes que en Impuesto Interno hay un registro de personas, por ejemplo, personas registradas, que cuando tú compras una casa o adquieres un vehículo, tiene que estar registrado en Impuesto Interno para fines de gestionar lo que es el trámite de la posesión o el traspaso. Pero también está la clasificación de empleado cuando te quieres acoger a los gastos educativos y está la condición de contribuyente, que ya ahí tú tienes un hecho generador, el cual obliga a que tú pagues impuestos. Sí, un asalariado, aunque tiene un hecho generador que es el salario, pero no es contribuyente porque no ejerce una profesión independiente. Como está asalariado, como está empleado en una empresa, ya la empresa le funge como agente de retención y retiene los impuestos correspondientes según los tramos que ya hemos visto en la nómina. Aquí que este contribuyente puede ser tanto persona física como puede ser jurídica. En este caso lo vamos a tocar la jurídica. Ya vimos la persona física y vimos que la persona física tienen dos modalidades de declaración, que es el IR1 con contabilidad organizada y sin contabilidad organizada, y el RCT, es decir, el régimen simplificado de tributación basado en ingresos. Está basado en compra y también para las empresas el RCT está basado en ingresos por pagamento para empresas. Entonces, cuando hablamos de contribuyente, por eso la imagen tiene una persona física y a su vez tiene una compañía, una empresa, una sociedad. Tipo de contribuyente, personas físicas o naturales y personas jurídicas o sociedades. Es decir, que ya estamos bien claros en eso. Personas físicas o naturales, si se dedica al ejercicio independiente de su profesión o oficio, profesional liberal, si establece un negocio de único dueño o si tiene múltiples ingresos. Ya eso ahí, persona física, y ahí está grabado con lo que es los tramos que ya hemos visto. Personas jurídicas, sociedad responsable limitada, esos son los tipos societarios que hay en República Dominicana. Sociedad de responsabilidad limitada, SRL, Sociedad Anónima Simplificada, SAS, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, IRL, entre otros. Sí. La empresa individual de responsabilidad limitada surgió a raíz de que para como que las personas físicas se separen sus bienes personales de los bienes de la empresa. Así que si yo, por ejemplo, como contribuyente, persona física, tengo una demanda y yo fumo como profesional liberal y tengo una empresa y mi cédula es mi RDC, todos mis bienes personales están vinculados a cualquier demanda y están comprometidos con esa demanda, con esa situación. Pero si es empresa individual de responsabilidad limitada, eso es una empresa ya creada, independiente de la cédula del dueño, puede ser un solo dueño, y esta persona ya, los bienes que tiene vinculados en la empresa individual, en la IRL, no se vinculan con lo que es, no se vinculan con lo que son sus bienes personales que están registrados con su cédula. Entonces ya ahí se separa lo que es una cosa de otra,
y así te tiene esa segregación de bienes. De tal forma que si la empresa es demandada, no se compromete en los bienes personales del dueño. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Es un impuesto anual que aplicable sobre toda renta, ingresos, utilidad o beneficio obtenido por personas físicas jurídicas y sucesiones indivisas en un periodo fiscal determinado. Base legal, tenemos la ley 1192 y ahora ya sabemos que se aprobó la 3096, no, 26, que también introduce varias figuras de impuestos en cuanto a esta parte. ¿Qué grava el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta grava la renta de fuente dominicana, la que obtenga rentas en el territorio dominicano mediante un establecimiento permanente, y que obtenga rentas sin tener un establecimiento permanente pagarán de forma separada por cada renta. ¿Qué es una declaración jurada? Es un documento en formato de formulario impreso o electrónico donde los contribuyentes declaran los ingresos y beneficios de sus operaciones, dando constancia de los bienes y servicios prestados por su actividad económica, así como del patrimonio de la entidad al cierre del ejercicio fiscal. Tenemos ya la persona física, el IR1, y tenemos persona jurídica, el IR2. Exenciones del impuesto sobre la renta, de la renta para personas jurídicas. Por ejemplo, las instituciones del Estado no pagan impuestos sobre la renta de los beneficios que reciben por las tasas y las cuotas que pueden cobrar. Por ejemplo, pasaporte, que es una institución del Estado, no paga impuestos por las cuotas que pagamos nosotros cuando sacamos un pasaporte. Los ayuntamientos tampoco cobran, pagan impuestos sobre la renta por la basura que cobran, la tasa de los letreros que ellos cobran también a la publicidad. Así que las instituciones religiosas de por sí tampoco pagan impuestos de los diezmos y ofrendas. Entonces, estas instituciones, aunque, como tienen personalidad jurídica, no pagan impuestos. La renta de las asociaciones deportivas, los clubes deportivos no pagan impuestos, y la renta de las entidades civiles ONG tampoco. Si la ONG recibe, por ejemplo, fondos internacionales, donaciones, no tienen que pagar impuestos sobre la renta siempre y cuando esos beneficios, esas donaciones se inviertan en bienes sociales que se puedan beneficiar a la ciudadanía vamos a decirlo así, al proyecto que precisamente fueron destinados esos fondos, pero están exentas de impuestos sobre la renta. Ahora, no están exentas, por ejemplo, de pagar el ITEVI, que es uno de los puntos que se discutió en la ley 122-05, cuando se aprobó la ley de las instituciones sin fines de lucro, donde hay una capítulo que dice que las asociaciones sin fines de lucro están exentas de impuestos presentes y futuros. Y dentro de ese impuesto está el ITEVI. ¿Qué pasa? Que ya la DGI entonces y Hacienda crearon un mecanismo, un protocolo para que aquella ONG que quiera solicitar una exoneración de ITEVI tiene que hacer el proceso siguiente, tiene que someter un expediente a Hacienda y pagar un monto de revisión de 28,000 pesos, creo que está actualmente. Era 20,000 pesos cuando yo trabajé un expediente, una amiga mía me dio un otro día que está en 28,000 pesos. La Hacienda revisa el expediente y valida si esa ONG está apta para ser candidata para exoneración. Inmediatamente ya la aprueban, entonces eso pasa a la DGI y la DGI entonces le dice que para ser exonerado de impuestos tiene que someter por cada compra que vaya a hacer. Es decir, si va a comprar una puerta, tiene que someter la factura pro forma, someter todos los documentos que le pidan y ellos van a probar si realmente aplica la exoneración del ITEVI en ese caso. Entonces, los aportes al capital social recibidos por las sociedades también están exentos de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque eso no es un ingreso por renta o por una ganancia o por una venta, sino más bien que es un aporte, es una inversión. Dividendos pagados en acciones. Si, por ejemplo, una sociedad recibe dividendo, le pagan dividendos, pero lo pagan en acciones, tampoco esos dividendos, como no representan una ganancia para la empresa, están exentos de impuestos sobre la renta. Entonces, esos son los puntos más comunes en los cuales podemos agrupar las exenciones del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la tasa del impuesto? Actualmente la tasa es un 27%. Hasta el 2014 está un 28% y de 2015 al 2026 está a un 27%. Deducciones del impuesto sobre la renta. Según el artículo 287 de la ley 1192, consideran deducciones admitidas o gastos deducibles lo siguiente: intereses, impuestos y tasas. Si los intereses por préstamo bancario
que préstamos, claro, vinculados a la empresa, están, impuestos y tasas se refiere, por ejemplo, si pagamos un impuesto en aduana, en pasaporte, un impuesto que ellos le cobran por algo, vamos a suponer, ya eso es un gasto como tal. Bueno, el mismo impuesto a la transferencia de cheque de 0.15, que ahora está un 0.20, eso es un impuesto, pero sin embargo se deduce como un gasto. Entonces, ese impuesto, esos intereses y esas tasas sí son deducibles. Lo que no es deducible es el impuesto sobre la renta como tal. Si yo pago impuesto sobre la renta o el impuesto que yo pago por resolución complementaria o el impuesto retenido, eso no son deducibles. Prima de seguro, la prima de seguro también, acuérdense que ya el seguro no tiene una tasa de ITEVIS, sino un selectivo a consumo de un 16%, y la prima de seguro sí son emitidos para fines fiscales. Daños extraordinarios, si hay, por ejemplo, una catástrofe, una situación en la empresa y la empresa invirtió en eso, o tuvo pérdidas, esas pérdidas son reconocidas como daños en gastos extraordinarios claro, tiene que someterse a impuesto interno con un fiscalizador, vaya y vea, verifique todo y dé una certificación de que realmente es así. Depreciación según la categoría y porcentaje indicados en el código tributario. Si las empresas llevan la depreciación a nivel contable en línea recta, o saldo decreciente, número de los dígitos, o por unidades producidas, o maquinaria, dependiendo el método de depreciación que realmente le acomoda a esa empresa. Inclusive ahora mismo se añadió en la ley 3026 el método acelerado, es decir, que las empresas pueden acelerar, creo que del sector agrícola, si no me equivoco, pueden acelerar su depreciación y cargarle en los primeros años más depreciación, pero hay ya un reglamento para eso. La depreciación, te sabe que es un gasto virtual y que realmente vamos a ver cuando estemos llenando el IR2 que yo puedo tener una depreciación, el libro calculada en línea recta, como por ejemplo, sin embargo, tenemos que ver la depreciación que se calcula por ajuste por inflación y vamos a sacar una diferencia, que hay un formulario que establece si yo me pasé de depreciación o quedé por debajo, si hay deficiencia o exceso en depreciación. Si hay exceso en depreciación, tengo que sacar la diferencia. Si yo registré más depreciación en mi libro contable, tengo más gasto de depreciación de lo que realmente dio el formulario, entonces yo tengo que autoimpugnarme y reversar ese gasto de depreciación. Sin embargo, si yo calculé una depreciación en una recta por debajo de lo que me da la DGI, realmente esa depreciación sí me la tengo que colocar, es decir, tengo que registrarla para fines de que pueda pagar menos impuestos. En agotamiento, también eso se refiere a minas, a minerías, eso que tienen yacimiento. También eso se estima cuando esa minería, ese yacimiento, cuántos años va a durar. Y ese agotamiento también se registra como un gasto. Amortizaciones de bienes intangibles. Aquí estamos hablando, por ejemplo, por ejemplo, si usted compra una franquicia, paga una franquicia, una marca, y usted tiene que, si usted la pagó 2 millones de pesos, eso se permite amortizarse durante un tiempo de 5 años, donde usted puede ir amortizando esa franquicia, y eso le sirve como un gasto también para fines fiscales. Las cuentas incobrables. La cuenta incobrable es un monto que se estima, que se provisiona para fin entonces de cuando ya tenemos una cuenta que hemos hecho lo imposible, hemos sometido a fiscal, hemos sometido a Guasil, hemos hecho de todo y tenemos un expediente sustentado de que no vamos a comprar esa deuda. Entonces, esa cuenta incobrable se utiliza precisamente para crear ese gasto en vista de la provisión. Entonces, vamos a ver en un ejemplo, en llenado, cómo esta empresa registró lo que es la cuenta incobrable y registró otra cuenta que no son incobrables y tenemos que reversarla porque no son admitidas para fines fiscales. Donaciones a instituciones de bien público hasta un 5% de la renta neta imponible. Si yo como empresa puedo donar a una ONG, pero eso va a implicar que esa donación no es todo lo que me van a aceptar, me van a aceptar hasta el 5% de la renta neta imponible. Por lo que vamos a ver una donación que se hizo, pero tenemos que llegar a calcular todo hasta la renta neta imponible. Inmediatamente entonces veamos cuánto es la renta neta imponible y vemos, le sacamos el 5%, vemos si ese 5% se pasa de la donación o quedó por debajo de la donación. Si el 5% está por debajo de la donación, tenemos que reversar el gasto de donación, si antiimpugnarnos para que la ganancia dé mayor.
Ahora, si el 5% es mayor, claro está, solamente se va a aceptar hasta el monto que doné. Si el 5% da por encima de la donación, es hasta el monto que doné. Pero si el 5% está por debajo de la donación, entonces yo tengo que reversar la diferencia para fines de pagar más impuestos y que el gasto sea menor, porque no me admiten el 100% que yo done, porque usted sabe que eso también cuida lo que es lavado de activos y muchas empresas que pueden inventarse donaciones y abultar gastos por esa vía. Entonces, la renta lo que estableció, el Código Tributario lo que estableció es que solamente se admite un 5% de la renta neta imponible, que precisamente es una casilla que está en el IR2, donde dice renta neta imponible. Gastos a reportar en la declaración jurada. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los gastos a reportar, todos tienen que estar sustentados con comprobantes fiscales, exceptuando lo que es la amortización y la depreciación. Si la depreciación no se sustenta con comprobante y la amortización de bienes intangibles tampoco. Pero los demás gastos, como estos, gastos de teléfono e internet, tienen que tener comprobante fiscal válido para crédito fiscal, de tal forma que se reporta en el C06 y ahí tienen que validarse para fines fiscales. Gasto de energía eléctrica, pago de interés bancario por préstamo. También tengan en cuenta que los bancos retienen un impuesto por los intereses pagados. Esa retención sirve como un adelanto del impuesto sobre la renta, como anticipo del impuesto sobre la renta para deducirse. Pago empleados, si los tiene. No requiere ser sustentado con comprobante fiscal, pero sí todo tiene que pasar por la tesorería de la Seguridad Social. Aquí pago de la TCS, incluyendo lo que es el seguro familiar de salud, el seguro, la pensión y lo que es el riesgo laboral que paga el empleador. Esos son gastos admitidos para fines fiscales porque está sustentado por la TCS. Todo empleado, y otro punto, todo gasto vinculado al personal tiene que pasar por la TCS. Si usted va a pagar salario de Navidad, doble sueldo, tiene que pasar por la TCS. Si va a pagar bonificación, tiene que pasar por la TCS. Si va a pagar horas extras, tiene que pasar por la TCS. Vacaciones, todo lo que se vaya a pagar al empleado tiene que pasar por la TCS para que el gasto sea validado y para que sea admitido para fines fiscales. Compra relacionada con el negocio, compra de activo, compra, claro está, no, compra relacionada con el negocio que se comprende como el gasto, material de oficina, material de limpieza, suministro, etcétera. Toda la compra relacionada con el negocio. Y servicio contratado, reparaciones, fumigación, mecánicos, que ya sabemos y hemos aprendido la retención que hay que hacerle para que el gasto sea emitido. Ya vimos en el llenado del IR17 que los gastos de personas físicas tienen que estar sustentados con comprobante fiscal o hacerle comprobante de compras, y a su vez también tiene que estar sustentado con comprobante fiscal aquellos que sean empresas y hacer la retención correspondiente para fines de que el gasto sea emitido para fines fiscales. Otro punto también es que hay que añadir aquí que se pueden incluir los gastos pagados a los empleados como retribución complementaria siempre y cuando se pague el 27% de impuestos sobre la renta establecido en la normativa. Acuérdense que vimos retribución complementaria como los vehículos, alquileres, personal doméstico, educación, viajes, vacaciones, membresía, club, descuentos especiales, carro, es decir, que todo eso lo vimos. Si se paga el 27%, ese gasto te lo admiten para fines fiscales. Gastos no admitidos, no serán admitidos los gastos que no estén relacionados con la actividad económica indicados en el artículo 288 de la ley 1192 y la norma general 0510 emitida por Impuestos Internos en mayo de 2010 como juego de azar y apuestas, adquisiciones en tiendas de bebidas, servicios de diversión, entre otros. Si, por ejemplo, si usted va a llevar a un empleado al cine, eso no está admitido para fines fiscales. Si usted va a menos que usted pague la retribución complementaria, ahí sí se lo admite. Que no se lo está admitiendo, porque a fin de cuentas usted está pagando el 27% de eso. Entonces, si yo tengo que pagar el 27% de un gasto para que me lo admitan a final de año, para pagar no pagar el 27% de esa proporción, entonces no me están admitiendo el gasto. Entonces, gasto de vacaciones, viajes personales, si el viaje, como les había dicho, es un gasto que está vinculado con la empresa, sí se sustenta el gasto. Pero si el gasto no está vinculado con la empresa, no se puede sustentar el gasto. Hay un punto también que te toma en cuenta, es que, por ejemplo, los gastos de viaje, vamos a suponer, usted tiene que mandar un personal a una feria de su trabajo.
lo correcto es que usted sustente todo, es decir, fotos, vamos a poner el sticker que le dan como representante, el carnet que le dan como representante, los programas de la feria, es decir, la página web de la feria, los brochures, la invitación, si le hicieron una invitación, el hotel, pago del hotel, todo eso, para que se sustente y se pueda registrar como un gasto menor, porque es la única manera de registrarlo, pero la DGI ya sabe, está consciente de que como ese gasto no hay otro mecanismo de cómo registrarlo, porque tú no puedes registrar como un comprante de compra, porque con qué cédula va a registrar. No puede registrarlo como un pago al exterior, porque tampoco, ¿a quién le va a retener el 27%? Entonces ya esos gastos, ya bien sustentados, pasan cualquier pregunta, cada vez ya ahí se sustenta y dice, no, mira, lo que pasa es que este gasto se pagó muchas cosas en el extranjero, en dólares, con una tal, claro está, es obvio que, y lo correcto es que tenga una tarjeta internacional a nombre de la empresa, porque así se ve mucho más transparente que el pago se hizo por un medio de pago de la empresa y no de alguien personal. Entonces, ese gasto se sustenta y ya automáticamente sirve para fines fiscales. Pero todo gasto que tiene que ver con bebida, juego de azar, viajes personales y vacaciones personales, ya eso no es admitido porque eso no produce ingresos. Si eso produjera ingresos, sí la renta te lo acepta, pero a eso no producir ingresos, sino gastos que van a mermar la ganancia, entonces impuesto interno no la incluye. Entonces aquí viene el punto de que después que se liquida el impuesto, lo que es la administración tributaria dice, mira, yo entiendo que este mismo impuesto que tú me pagaste ahora, yo estimo que tú me lo vas a pagar el siguiente año. Vamos entonces a calcularte lo que es el anticipo para que tú me lo pagues en 12 cuotas. Entonces, si observamos aquí, hay dos métodos para calcular el anticipo y va a tomar el monto mayor de este. Por ejemplo, está la tasa efectiva de tributación y está el impuesto liquidado. Por ejemplo, el anticipo social es un pago a cuenta del impuesto sobre la renta a efectuarse de forma obligatoria y por adelantado, compensable del impuesto anual al momento de la presentación de la declaración jurada. El cálculo de esto se determina partiendo de la tasa efectiva de tributación. Si la tasa efectiva es mayor al 0.5%, se toma como base el impuesto liquidado anterior entre 12 meses. Si es menor o igual al 0.5, se toman como base el resultado de aplicar el 1.5 a los ingresos brutos declarados en el periodo fiscal anterior. Lo que estamos hablando es aquí, por ejemplo, si yo declaré 20 millones de pesos como ingreso y se calculó el 1.5%, si ese monto es mayor al impuesto liquidado en ese año, entonces me voy a calcular los anticipos por el monto de la tasa efectiva de tributación. Ahora, si el impuesto liquidado es mayor que lo que es el cálculo del 1.5, entonces me voy por el impuesto liquidado. Y ahí entonces se divide en 12 cuotas para que se pague mensual, so pena de tener recargo si no se paga dentro de los tiempos establecidos. Solo 15 de cada mes que se vencen del siguiente mes a partir de la fecha de cierre o de cierre no, a partir de la fecha final, el mes final que le da la renta, se sabe que da 120 días o equivalente a 4 meses para hacer la declaración. Ya el siguiente mes se calcularía lo que es el primer anticipo. Así que se genera y se paga el mes siguiente. Sí, por ejemplo, si yo tengo hasta abril para hacer la declaración jurada del IRS, ya el primer anticipo es mayo y se paga hasta el 16 de junio. El segundo anticipo es junio y se paga al 15 de julio, así sucesivamente hasta completar. Hay que tomar en cuenta también que los anticipos que te incluyen para tú rebajárselo a lo que es el impuesto liquidado del año siguiente son los anticipos propios del ejercicio fiscal o del año fiscal. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo mi fecha de cierre, en mi fecha calendario es enero-diciembre, se entiende que el impuesto que yo voy a pagar, tengo hasta abril para pagarlo. Si yo cierro en diciembre, tengo hasta abril. Y el primer anticipo es mayo. Se supone que ese anticipo, mayo hasta diciembre, esos son los anticipos del año que yo voy a pagar impuestos del año siguiente. Sí, vamos a ponerlo con este ejemplo. Estamos en el 2026. Se supone que las empresas declararon, las que cierran en diciembre, claro está, para poner el ejemplo, las empresas que declararon en el 2025 lo hicieron hasta abril 2026, hasta este año. Y el primer anticipo se le generó en mayo y lo tuvieron que pagar ahora en junio, el de junio en julio. ¿Qué pasa? Que para el año
26, que se va a declarar en el 2027, solamente me van a admitir los anticipos que yo tenga pagado del año 2026. Significa, vamos a suponer que yo no pague anticipo enero, febrero, y marzo y abril de este año, solamente voy a tener anticipo de este año completo. Es decir, de mayo hasta diciembre. No puedo incluir los anticipos bueno, si no pagué, obvio, pero si pagué, por ejemplo, anticipo vengo pagando anticipo de año pasado, puedo incluir los anticipos de enero hasta abril y puedo incluir los anticipos. ¿Qué pasa? Que yo lo que no puedo incluir es los anticipos de enero, febrero y marzo y abril del año siguiente. Acuérdense que si los anticipos se generaron en mayo de este año y son 12 anticipos, se supone que abril del año que viene, 2027, termina el último anticipo. ¿Qué pasa? Para la declaración de 2026, yo no puedo incluir los anticipos de enero a abril de 2027 porque pertenecen al 2027. Yo nada más puedo incluir los anticipos de mayo hasta diciembre, porque muchos se confunden y meten todos los anticipos. Por ejemplo, llegó la declaración hay que hacer la declaración, pero ¿qué pasa? Yo la hago en abril, pero yo pagué el anticipo de enero, febrero y marzo de 2027. Pero esos anticipos, es decir, yo digo, bueno, pero ya yo lo pagué, déjame incluirlo en la declaración. No, la declaración no lo va a aceptar porque solamente va a permitir los anticipos del periodo fiscal el cual tú estás declarando. Si tú estás declarando enero hasta diciembre, solamente te permite de mayo hasta diciembre y los otros que quedan, los 4 siguientes, van a pasar para el 2027. Aquí vemos las fechas. Las sociedades están en la obligación de declarar y pagar dentro de los 120 días, contados a partir de su fecha de cierre. Lo correcto es que se vea siempre la fecha de cierre. Me explico. No cuente 4 meses que pensando que, no, si yo termino en diciembre, por ejemplo, tengo hasta el 30 hasta el último día de abril. A veces cambia, según el año bisiesto, si febrero es 29 o 28. Pero hay que ver, lo que yo aconsejo siempre es ver el calendario de la DGI, es decir, el calendario tributario, que se puede descargar inclusive en PDF, porque ahí te da la fecha exacta del impuesto. Y así no te pasa, porque si te declara un día después, lamentablemente ya tiene los recargos a vida y por haber, porque ya declaró un día siguiente. Entonces, si la empresa, por ejemplo, cierra el 31 de diciembre, comprende enero a diciembre. Si cierra el 31 de marzo, comprende del 1 de abril al 31 de marzo. Si cierra en junio, 30 de junio, comprende el 1 de julio al 30 de junio. Y si cierra en septiembre, comprende el 1 de octubre al 30 de septiembre. Estos diferentes tipos de fechas viene a raíz de que todas las empresas, sus operaciones no caen, no son todas el mismo mes. Por ejemplo, las empresas que venden juguetes, se sabe que los meses fuertes de vender juguetes son en noviembre, diciembre y enero. Más diciembre y enero. Diciembre para los que regalan en Navidad y enero para los que regalan el Día de Reyes. ¿Qué pasa? Que si esa empresa pone su fecha de cierre en diciembre, teniendo tantas operaciones de venta, entonces se va a hacer un caos para el departamento de contabilidad. ¿Y qué hace? No, mira, vamos a seleccionar la fecha de cierre, por ejemplo, que sea en marzo o junio. Vamos, hasta septiembre inclusive se puede aceptar. ¿Por qué? Porque esas son fechas que no están dentro de los meses de fuego y de venta de operaciones de esa empresa. Pero hay otra empresa que dice, no, mis operaciones son a mediados de año, entonces yo voy a seleccionar diciembre. Que en diciembre, como es año nuevo y es fiesta, entonces ahí ya mi personal tiene menos trabajo y por consiguiente puede hacerme los cierres. Entonces, cada empresa cuando se va a constituir selecciona la fecha de cierre para su empresa. Entonces, descripción del proceso de presentación del IR2, anexos e impuestos a los activos. IR2 y sus anexos. El orden secuencial y que se va a presentar es el siguiente: determinación del ajuste fiscal, anexo D2. Datos informativos de prestación fiscal, activo categoría 1, anexo D1. Anexo D1, por ejemplo, el anexo D2 trata de lo que es el ajuste fiscal de los activos. Por ejemplo, yo tengo los activos que declaré el año pasado. Le saco todos los activos que tengo en libro con su depreciación y introduzco entonces los activos valor fiscal que ya vienen con los ajustes fiscales de años anteriores. Eso lo vamos a ver cuando estemos llenando la declaración. Este formulario de 2 me va a dar entonces a mí la depreciación ajustada por inflación para que yo vea si me pasé o necesito más depreciación. Es decir, si me cedí de la depreciación en el libro versus la que está calculando aquí,
o me quedé por debajo. Entonces ya la categoría uno, que tiene que ver con las edificaciones, antes de abordar, puedo hacer una pregunta del slide anterior. Sí, claro. Geudi, vamos a volver para atrás. Espérate un momentito. Aquí. Tú dame el micrófono. Sí, gracias, profesor. En la primera línea que dice 31 de diciembre, Ujú. el periodo fiscal dice comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Sí, Entonces me llama la atención que en la segunda línea, 31 de marzo, dice 1 de abril del año anterior al 31 de marzo. claro, del año siguiente. Por Ah, ok, ejemplo, es el año completo. si acuérdate que, por ejemplo, que es el año que calendario es de primero, enero, diciembre. Por ejemplo, tú dices, yo voy a cerrar en diciembre, tu primer mes es enero. Perfecto, ese es el año calendario normal. Ahora, las otras fechas de cierre empieza en un año y termina en otro. Por ejemplo, si yo empiezo, si yo digo mis fechas de cierre el 31 de marzo, yo empiezo en abril de este año y mi fecha de cierre es en marzo, el 31 de marzo del año 2027. Ahí que tengo que ya presentarme, cortar mi año fiscal. Repito, si yo por ejemplo digo, mi mes empieza el 1 de abril, yo dejé y yo voy a cerrar el 30 de marzo. Ah, pues mira, tu primer mes abril. Ok, yo empecé en el 2026, entonces yo empecé en abril 2026. Yo cierro en marzo 2027. Ese es mi primer año fiscal. Bien, entonces en el caso de junio, mi fecha de cierre es junio, yo empiezo en julio de este año y cierro en junio del año siguiente, porque son 12 meses. Lo único que tú vas a tener ya ahí, dos periodos fiscales y tomando en cuenta que lo que son las conciliaciones bancarias, lo que son su estado de cuenta, todo eso tiene que tomar en cuenta según el cierre fiscal. Mi último estado de cuenta, en el caso de la primera opción de cierre, es diciembre. Mi estado de cuenta final para la segunda opción es marzo, es decir, que mi último estado de cuenta conciliado y que el banco tiene que coincidir, los estados financieros tienen que coincidir con el banco, es con el estado de cuenta al 31 de marzo. Claro, la conciliación, mejor dicho, no el estado de cuenta, sino la conciliación. Pero la conciliación se hace con el estado de cuenta. Entonces, todos los documentos que de mi fecha de cierre son los que se utilizan para auditoría y para fines de lo que es el registro de todas las operaciones. Por ende, tú empiezas un año, en los 3 días abajo, tú empiezas un año y terminas en otro. Porque yo tengo una empresa que es una sonografía y tiene más de 30 años. Mi esposo y yo le damos la contabilidad. Y ellos cierran en septiembre. Es decir, mi fecha de inicio es 1 de octubre de un año y cerramos el 30 de septiembre. Es decir, que el 30 de septiembre de este año cerramos entonces lo que es el periodo fiscal 2025-2026. No sé si Geody pudiste entender. Ahorita se te aclaró. Sí, gracias, profesor, gracias. Bien, entonces les decía que lo primero que vamos a determinar es el anexo D2, D1 y D. Estos anexos, lo que establecen es, por ejemplo, el anexo D2, como les decía, es verificar lo que es el ajuste a los activos no financieros, donde nosotros vamos a comparar los activos totales, vamos a restarle los pasivos totales y vamos a determinar entonces, y colocándole lo que es el ajuste por inflación, el multiplicador de ajuste por inflación que publica la DGI todos los años para las empresas y para cada fecha de cierre. Entonces ahí ya tenemos lo que es el valor que se va a distribuir de ajuste por inflación. Ese ajuste por inflación, al unirse al costo fiscal y calcularse la depreciación, va a dar mucho más, porque es como que dar un valor a los activos. Es como diciéndole, mira, aunque los activos se están depreciando, pero en cierta medida por ajuste por inflación, han tomado un poquito de valor. Ese valor entonces súmaselo para que después entonces rebaje la depreciación y así pueda determinar cuál es la depreciación que yo te acepto para fines fiscales. Entonces, tenemos que comparar primero la depreciación que yo tengo y los registros de los activos en mi declaración jurada del año anterior. Yo lo que hago es que los saco de los total de activos y añado entonces los activos que están con costo fiscal para fines de calcular entonces lo que es el monto, el ajuste por inflación que va a tener los inventarios, va a tener también los activos fijos y otros insumos que vamos a ver más adelante. El D1 tiene que ver con la propiedad. Así que ahí la parte fija, los edificios y construcciones en proceso. No se pone el terreno porque acuérdense que el terreno es el único activo que no se deprecia.
Y categoría 2 y 3, que son los grupos. En la categoría 2 agrupa lo que es vehículo liviano, mobiliario, equipo de oficina. Y la categoría 3 ya lo que implica otros activos que no están vinculados precisamente con la categoría 2. Y a eso también se le calcula en el anexo D lo que es la depreciación ajustada por inflación. Si mal no me equivoco, creo que en el anexo D también están abajo lo que es el inventario, donde se pone, por ejemplo, el inventario inicial, más las compras, menos el inventario final, le da el costo de venta. Pues, está el costo de producción y está el costo de venta cuando yo vendo un producto, compro un producto fabricado y lo revendo. Entonces viene el balance general, que está el anexo A1, A2 o A3, que el anexo A1 o A3 va a depender del sector económico. Está el sector financiero, está el sector manufacturero, creo que hay el del sector no sectorizado, comercial, si mal no me equivoco. Entonces tenemos que seleccionar, por eso hay que descargar la declaración y seleccionar cuál es el sector para que se me habiliten todos los anexos que están vinculados a ese sector. El balance general, acuérdense, tiene lo que es la ecuación contable, activos igual a pasivos más capital. Tenemos una sección de activos, tenemos una sección de pasivos y tenemos una sección de capital. Y se hacen tomando en cuenta lo que es el estado de los estados financieros que emite la empresa, relacionando siempre cada una de las partidas con su línea donde pertenece en este formulario lo que es el anexo A. El anexo B es el estado de resultado, ingresos menos gastos. Y aquí están los gastos que están vinculados directamente con el envío C06. Toda la categoría de selección de gastos que nosotros le ponemos a las compras de bienes y servicios en C06 se vinculan directamente con lo que es esas líneas del anexo B del estado de resultado. Tenemos, por ejemplo, gastos de personal, gastos por trabajo de servicio, gastos adquisición de activos, gasto de seguro, arrendamiento, gastos representación, todo eso, como si nosotros lo mandamos en C06, así no tenemos que presentarlo en nuestra declaración para evitar lo que es las inconsistencias. Dato complementario, pérdida, anexo E. En el anexo E se colocan las pérdidas, por ejemplo, que tenga una empresa de años anteriores. Las pérdidas se pueden compensar durante 5 años, siempre y cuando usted someta a la DGI y la DGI sea la apruebe. No es que usted tuvo pérdida de un año y ya lo voy a poner ahí y eso se va a compensar solo. No, usted tiene que ir a la DGI para que la DGI le autorice esa pérdida y usted se la pueda compensar durante 5 años. Identificación de beneficiario final, H1 y H2. Usted sabe que por la ley de lavado de activos se creó estos formularios que no estaban, sino que vino a raíz de la ley de lavado de activos para cruzar a aquellas personas que tienen el poder societario tanto en acciones como en efectivo. Y hay que marcar la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, una persona que tiene influencia o poder, por ejemplo, en acciones, es que esta persona tiene un 20% por encima tiene un 20% de acciones y que ejerce la influencia en esta empresa. A esa persona hay que reportarla como una persona beneficiario final o vinculante con esa empresa para amarrar lo que es el asunto y evitar lo que es el asunto de la ley de lavado de activos. Pero también hay personas que, aunque no tengan acciones, pero sí tienen lo que es influencia, si tienen influencia porque también invirtieron dinero en empresas, no inversión no como acciones, sino inversión como un préstamo, y ahí también tienen que declararse esa persona por el hecho de que tiene que darle seguimiento. Entonces, esos son los dos formularios. Inclusive, muchas empresas no estaban llenando esos formularios y la DGI mandó un comunicado diciendo que tenían que llenarlo, eso pena de que estaban faltando a los deberes formales, porque no lo llenaban muchas empresas eso. Inclusive, eso también sale hasta en las ONG, en las declaraciones de las instituciones sin fines de lucro, está saliendo ese formulario y está saliendo en el IR2. Entonces, ese formulario lo que es cruzar, presentar esas personas que tienen un 20% por encima y que tienen ese control efectivo o control accionario. Datos informativos, ajustes fiscales positivos y negativos, el anexo B. Este apartado lo que permite es tú ajustar esas partidas que ya hemos visto. Por ejemplo, cuenta incobrable. Si te pasaste de cuenta incobrable o pusiste algo que no es cuenta incobrable, tienes que hacer un ajuste positivo o negativo dependiendo del caso. La depreciación. Si tú, por ejemplo, depreciaste más, hay exceso de depreciación. Si depreciaste menos, hay deficiencia de depreciación. Entonces, esos ajustes positivos o negativos pasan directamente al IR2, ya sea para aumentarte lo que es la renta neta,
la ganancia o para disminuírtela. Entonces, eso también vamos a ver a los ejemplos, los ajustes que vamos a hacer y cómo se va a mostrar entonces en la declaración del IR2. Datos informativos, comprobante fiscal, el anexo J. Este es el anexo que yo entiendo que es como que no sé si es que la persona que lo creó ayer la dejé y lo propuso, como que no tiene nada que hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque en este formulario es como detallarle a la DGI cuánto comprobante yo emití de crédito fiscal, cuánto comprobante yo emití de consumo, cuánto comprobante yo emití gubernamental, cuánto comprobante yo emití de compra, cuánto comprobante yo emití de pago al exterior, es decir, todos los comprobantes, pero bárbaro, tú no lo tienes en los envíos que yo te hago del C06 y C07. No se supone que yo te estoy mandando mensualmente el C06, C07, te estoy mandando todos los comprobantes, todos por gastos proveedores, proveedores informales y los comprobantes de compra, te estoy mandando todo. ¿Y por qué tú me dices a mí entonces que te tengo que hacer un resumen también aparte si tú tienes ya eso en el sistema? Entonces yo entiendo que eso, inclusive muchas empresas no lo llenan. Yo, por ejemplo, yo no lo lleno. En alguna empresa que yo declaro, yo no lo lleno. En la clase no me han llamado por eso, pero yo no lo lleno, porque yo entiendo que eso es un formulario que no tiene sentido, porque todo tú lo envías a la DGI por un comprobante fiscal. Entonces, ellos tienen que tener una data, simplemente súmalo y tú llenas. Inclusive, deberían ellos de llenarlo y ya cuando tú jales tu declaración, insertarlo ahí, que tú valides tal vez con tu sistema, tú entiendes, ah, mira, sí, es verdad, yo metí tanto comprobante, tanto, es validar, pero no tú tener que estar, porque, ok, tú tienes un sistema y te lo hace, te lo tiras rápido, pero hay empresas que no tienen sistema, que tienen que hacer lo que buscando, entonces sumar todas las facturas que han hecho, sumar todos los proveedores informales, los comprobantes de compra, sumar todos los comprobantes, y eso es una pérdida de tiempo. Entonces yo digo que eso es uno de los formularios que la DGI puede automatizar de que traiga esa información porque ya eso lo tienen ellos mes por mes. Impuesto a los activos, ACT01. Este impuesto vino a raíz de muchas empresas que precisamente declaraban pérdida y no pagaban impuestos, pero tenían en su haber de activos muchos camiones, muchas propiedades, y en sí la utilizaban, pero daban pérdida, siempre pérdida. Entonces la DGI estableció este impuesto a los activos, que en cierta medida es un impuesto mínimo, que es el impuesto que todo el mundo ya está obligado a pagar. Es decir, nadie se escapa, ninguna empresa se escapa de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque si tú no vendiste, no tuviste ganancia por ventas de tus operaciones, ya esto automáticamente viene la ley y te dice que mira, todos los activos que tú tienes registrados en tu contabilidad, aquí en el estado financiero, en tu anexo A, en el anexo A, perdón, en el anexo A, entonces tú tienes que pagarme lo que es el 1% del impuesto a los activos. Ahí te voy a sacar, por ejemplo, lo que son la cuenta por cobrar no relacionada con el negocio, los impuestos diferidos, los impuestos adelantados. Tú vas a sacar eso, pero de esa diferencia tú vas a pagar el 1%. ¿Por qué? Porque tú le diste uso a esos activos, aunque tuviste pérdida, pero eso se usó. Entonces, es un impuesto que a fin de cuentas, diciéndote otra palabra, ah, tú no tuviste venta, no hay problema, vamos a calcularte entonces el impuesto a los activos. Entonces, un punto es que se da aquí, si por ejemplo el impuesto a los activos se calcula siempre, pero se rebaja lo que es el impuesto liquidado. Me explico. Si, por ejemplo, yo tuve un impuesto de 90,000 pesos, pero resulta que cuando se calcula el 1% de los activos da 100,000. Simplemente a los 100,000 de los activos se le descuenta los 90 del impuesto liquidado y yo tengo que pagar 10 de activos. Que a fin de cuentas, lo que yo he dicho siempre es que se paga siempre el impuesto a los activos, siempre y cuando el impuesto a los activos es mayor al impuesto liquidado. Es decir, ahora, si los activos es menor al impuesto liquidado, ya no se paga impuesto a los activos porque el impuesto liquidado lo agrupa todo. Así que, pero si el impuesto a los activos es mayor al impuesto liquidado, tú vas a pagar el impuesto liquidado y vas a pagar la diferencia del impuesto a los activos porque el impuesto liquidado se le resta a los activos. Así que tú estás pagando, en cierta medida, el impuesto a los activos total, porque tú, que pagué 90, perfecto, pero el impuesto a los activos son 100. Tú estás pagando el impuesto a los activos porque 90 por un lado pagando y 10 por otro, tú lo sumas los dos, son 100. Entonces, eso es vamos a decirlo así, los genios de impuestos que tenemos en nuestro país. Tipo de declaración jurada, por ejemplo, tenemos el IR2, la normal, esa es la que se hace cuando realmente estamos en operación normal. Está la rectificativa si hay una situación
de que tú verificaste, pues la rectificativa puede ser voluntaria o puede ser por determinación de oficio. Cuando es voluntaria, que tú viste que tú te equivocaste y que tú quieres arreglar, ahí te bajan los recargos, que era un 40%, si mal no me equivoco, porque tú lo hiciste voluntaria. Es decir, al tú hacer una declaración voluntaria, ¿en qué sentido? Si te da a pagar, claro está, porque si no te da a pagar, te van a poner la de China. Si no te da a pagar, ahí tú tienes que llevarle la contabilidad entera por tu, al fiscalizador y te va a poner traba. Ahora, si te da saldo a favor, perdón. Si te da a pagar, ya de una vez te la ponen ahí comodísimo de una vez. El punto es que cuando tú voluntariamente, tú dices, mira, yo quiero rectificar esto porque me dejé aquí una venta. Entonces, yo quiero también someterme al que como va a pagar una diferencia, quiero que me den la sesión o el beneficio de que solamente me cobren el recargo de los recargos de interés, el recargo de los intereses se cobran completo, creo que los recargos me lo cobren un 60% y me quiten el 40%. Y si la rectificativa es determinación de oficio, ya ahí no te quitan los recargos. Sí, ya ahí ellos como fueron ellos que le hicieron esa rectificativa porque te notificaron y vieron que la inconsistencia es válida, entonces ahí tú tienes que pagar el impuesto liquidado y los recargos habidos por haber. Finales cuando hay un cierre de la empresa. Si ya la empresa cerró, definitivamente, y no quiere tenerla todos los años activa, pero reportando sin operaciones, porque recuérdense que aunque tú la tengas sin operaciones, pero si tiene muchos activos, va a tener que pagar el 1%. Entonces, lo correcto es que se cierre, si en dado caso la empresa lo va a seguir operando. Tenemos entonces los impuestos a los activos, y eso tanto también se puede hacer rectificativa como ellos, como se hace también con el IR2. Informativa, ya esa declaración informativa es cuando se hace todos los años, cuando tú no tienes operaciones. ¿Sí? Tú no tienes operaciones de ninguna índole, pero tú mantienes tu RNC activo, tú tienes que declarar de manera informativa para cumplir el deber formal. Entonces, en el caso de la presentación, se hace por oficina virtual. Si es para fines para cerrar la compañía, tiene que hacerse por la administración local donde te pertenece. Los impuestos se pagan por los bancos autorizados en la colectoría y administraciones locales. Ya eso, la administración local casi no está recibiendo pago porque todo se hace a través de lo que es la oficina virtual. Perdón, los bancos comerciales. Entonces, la declaración jurada de impuestos activos debe ser presentada en la misma fecha límite que la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Y el impuesto que resulte a pagar debe ser saldado en dos cuotas iguales, venciendo la primera en la misma fecha límite fijada para el pago del impuesto sobre la renta y la segunda en un plazo de 6 meses, contados a partir del vencimiento de la primera cuota, como se muestra a continuación. También otro punto que se añade aquí es el impuesto a los residuos sólidos, que ya esto fue un escándalo, que incluyendo inclusive a las ONG, instituciones sin fines de lucro, también estaban pagando residuos sólidos, las ONG. Entonces eso fue un caos porque muchas empresas, eso fue como un palo acechado, porque realmente muchas empresas no contaban de que le iba a salir un pago de residuos sólidos hasta de $500,000. Empresas que no generan factura, no generan basura de ninguna índole. Entonces eso fue un caos. Ya la DGI, por la misma situación que se le estaba presentando, no le va a devolver a los que pagaron ya, pero aquellos que no pagaron, que van a ajustarle, porque creo que hay una nueva escala que tengo que buscarla, porque eso fue un boom y un abuso de que muchas empresas que no generan ni basura estuvieran pagando como casi para comprar un camión. Entonces, eso también se genera junto con la declaración jurada del IR2 de cada año cuando le toca presentar a cada empresa según su fecha de cierre. En el caso de, por ejemplo, la primera cuota, fecha de cierre 31 de diciembre, a más tardar el 3 de mayo bueno, ahí dice 2022, pero como les decía, eh, tenemos que ver la fecha que está en el calendario. Eso fue porque yo lo hice en ese año, pero no lo actualicé, pero lo recomiendo es que se vea el calendario tributario, que la DGI lo publica todos los años, ya, y tú puedes descargarlo en PDF o puedes consultar en línea también en la oficina virtual, es decir, en la página, perdón, de la DGI. No tiene que estar en la oficina virtual, sino que entra a la página de la DGI y ahí te va diciendo entonces cuál es la fecha. Inclusive la DGI también te avisa, manda notificaciones diciendo, mira, el impuesto tal vence tal día, tu impuesto vence tal día, para que tú te recuerdes. Entonces, la primera cuota, por ejemplo, tiene hasta mayo, bueno, si es 31 de diciembre, tiene hasta la última fecha, hasta el último día de presentación.
La primera cuota es hasta el último día. Ahora, la segunda cuota, si es en diciembre, es en octubre. Si es en marzo que tú cierras, es en enero. eh, en enero, la segunda cuota. Si es el 30 de junio, es en mayo. Y si es del año, claro, del año siguiente, estamos hablando. Y si es el 30 de septiembre que tú cierras, tiene hasta primero de agosto, hasta agosto, para pagar la siguiente cuota. Entonces, son dos cuotas que te dan. Y otro punto también es que cuando vayan a pagar las dos cuotas, como se generan las dos cuotas, tienen que saber cuál van a pagar, porque si por error pagaron la segunda, cuando tocaba la primera, ya, y dejaron, no, esa que me queda ahí es para pagarla, ya esa tiene recargo. Y sí, tienen que tomar en cuenta muy bien cuando vayan a pagar cuál autorización de pago es la que corresponde, que se va a vencer. Ahí te dice inclusive la autorización de pago cuando vence. Ay, no, no, esta hay que pagarla primero y la otra se paga posteriormente, porque si te equivocaste y pagaste, por ejemplo, la segunda cuota siendo en la primera, ya la primera va a quedar como con recargo si no la pagaste ya y pasó el otro día. La oficina virtual es un medio electrónico que permite al contribuyente realizar de forma segura y oportuna la declaración y pago de los impuestos sin necesidad de trasladarse a las oficinas locales. Constituye un espacio equivalente a una oficina física de impuestos internos y por lo tanto las informaciones mostradas al contribuyente en la misma se corresponden con la almacenada en la base de información de la DGI. Las transacciones que se realizan vía electrónica tienen la misma validez de las efectuadas en las oficinas locales de la institución. Como punto a recordar, las sociedades están en la obligación de declarar y pagar dentro de los 120 días contados a partir de su fecha de cierre. El artículo 287 de la ley 1192 establece las deducciones admitidas en la declaración jurada y ya hemos visto cuáles son las deducciones admitidas. El llenado del IR2 inicia con el anexo D2, que ya lo vimos. Una vez habilitada la adición y el contenido del IR2 en el formato Excel, se debe seleccionar el sector económico a que pertenece la empresa. Vamos a entrar entonces a la DGI para precisamente verificar, no me sacó el cosa, me entro ahora, para verificar aquí lo que es, por ejemplo, la, lo que es el descargar el IRD. A ver, este internet como que está un poquito lento. Y creo que una compañera también, usted me preguntó que le mandara el formulario. Lo mejor es que, por ejemplo, usted lo descargue, porque si ya yo lo tenía en la nube y se bloqueó o se dañó, entonces se le va a dañar también a usted. Entonces usted entra aquí herramienta, ahí dice formularios y dice formularios, declaraciones juradas. Herramientas, declaraciones juradas. Y aquí están todos los impuestos. Por ejemplo, tenemos impuestos sobre la renta, ITEVIS, selectivo a consumo, impuestos a los activos, juego de azar, juego de electrónico, multiplicado de tributación, retenciones, retribuciones complementarias, impuestos a las zonas francas y otros impuestos. Entonces, si vamos aquí, vamos a entrar a impuestos sobre la renta. Un momentito, vamos a bajar, que me permita bajar. Aquí tenemos la declaración. La última que está vigente es la del 2018. Entonces se descarga esa, la vamos a descargar. Ya la descargo aquí en un archivo comprimido. La paso de este lado. En otra pantalla, dame un momentito, espera que me abra aquí para pasarla de este lado. Entonces vamos a ver. Aquí está. Entonces aquí le damos aquí a la derecha. Si está pensando. Damos aquí a la derecha. Y lo he bajado 6 veces. Le damos entonces a extraer todo. Aquí me dice mensaje. Si lo quiere extraer todo aquí, yo creo que sí. Entonces ahí ya me trajo todo lo que es. Entonces, mira, aquí está apretó el IR1. ¿Qué fue? ¿Fue el IR1 que yo bajé? Déjame ver. Mira, eso fue el IR1, perdón. Vamos a buscar el IR2 aquí abajo. IR1, a ver si tiene más. No, pero yo estoy a persona física. Déjame ver un momentito.
Ah, no, está aquí arriba, míralo aquí. IR2, 2018, vamos a descargarlo, ¿no? Porque yo bajé el IR1, buscamos para aquí, vamos a, aquí está, vamos a extraerlo, ok, aquí está el formulario. Miren, este instructivo del IR2, es bueno que lo descarguen. Yo lo tengo también porque aquí te dice, aunque no es que te explica a 100% cómo llena el IR2, pero te da mucha información de todo y va desglosando punto por punto. Aunque te dice que aquí se pone tal cosa, pero no te dice cómo calcularla. Pero, por ejemplo, te revela muchas cosas. Son 68 páginas y te habla mucha de la, bueno, de la presentación que hice aquí, de la presentación, casi todo lo tomé de ahí. Entonces, ya aquí te presenta lo que son los formularios uno a uno y te va explicando casilla por casilla, por ejemplo, qué se pone ahí. Casilla por casilla, miren, costo del terreno, si te va diciendo ahí que cuáles formularios, qué datos tú tienes que sumar de esa casilla a esa casilla. Así que si ustedes observan, este formulario te va detallando paso a paso, no paso a paso, sino te describe cada casilla de todos los formularios. Mira aquí, por ejemplo, el formulario activo no monetario, que es el anexo de 2, que es la parte de abajo, y te dice qué consiste cada uno. Por esto que yo quiero que ustedes lo lean, anexo de 1, este que tiene que ver con vamos a decirlo así, los activos de categoría 1, que tiene que ver con edificios y todo eso, y los componentes estructurales de los mismos. ¿Qué más? Mejora capitalizable. Hasta te da mi ejemplo aquí de cómo calcular precisamente costo fiscal en dado caso que tenga una propiedad. Retiros, si se vende precisamente eh, ese activo, entonces ahí se tiene que tomar en cuenta también la tasa de depreciación calculada, depreciación calculada. En este anexo, aquí también se ponen, por ejemplo, lo que es los datos informativos, o, por ejemplo, cantidad de funcionarios, empleados, sueldo promedio anual. Eso tiene que coincidir con la TCS y el salario que tú publicaste ahí. Sueldo promedio anual, eso ahí ya, esto de los empleados, sueldo promedio anual, y de los funcionarios, sueldo promedio anual. Tiene que coincidir eso con la TCS. El local, si tiene un local, por ejemplo, cuál es concepto de alquiler, cuál es la superficie, cuáles locales son propios, cuáles son locales alquilados. Determinación de la depreciación de activos fijos. Este es el anexo ya de 1, si mal no me equivoco, que tiene que ver ya con lo que es categoría 1 y categoría 2. Como decía, si viene del anexo del año pasado, a justificar, este es el D1. Entonces, tomando en cuenta, no, este es el D. Este es el D. Si mal no me equivoco, este es el D. Creo que es el D. Sí. De aquí entonces es que se calcula, por ejemplo, lo que es la depreciación ajustada por inflación de esas dos categorías, que la comparamos con quién, con lo que es la depreciación lineal que hemos llevado en nuestro libro de contabilidad. Entonces, aquí este costo fiscal a final del periodo es el que va a utilizarse para el siguiente año. Sí, ese costo fiscal que quedó aquí en la línea 16 es ese costo que se va a utilizar para ponerlo aquí. Miren, avance inicial viene de la línea 16 del año anterior. Así que este inicio de aquí viene del anexo del año anterior en la línea 16. Así que este final de aquí me sirve para el año siguiente. Por eso, el primer año no se calcula, no se hace ajuste porque usted no tiene un comparativo. Si usted tuviera, por ejemplo, un comparativo del año anterior, no lo tiene, está cero. Ahora, para el segundo año sí se puede hacer entonces el ajuste, porque ya te tiene entonces lo que son las partidas y los estados financieros del año pasado, del primer año. Entonces, este documento es muy importante que lo lean para el jueves ya, cuando entremos lo que es la parte del cálculo, de lo que es llenado del IR2, ya ustedes tengan bastante conocimiento. Claro está, la declaración no la vamos a hacer como una mega empresa. Vamos a hacer la declaración con lo básico, lo esencial, lo que ustedes pueden ver en cualquier empresa, que son donaciones, que son acciones de capital, lo que son cuenta incobrable, ¿qué más? La depreciación, lo que es la diferencia
y ese ajuste por depreciación, si hay deficiencia o hay exceso en depreciación y todo eso. Vamos a ver. Entonces, esto es lo que, este formulario es muy instructivo porque precisamente te da claridad de lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a entrar aquí al IR2 para ya ir ya cerrando nuestro encuentro de hoy. Un momentito, para que suba. Ok, voy a ponerlo de este lado. Entonces, observen que tenemos, por ejemplo, aquí A1, A2, A3, B1, B2, sí, esos son los tres sectores. Por ejemplo, el B1, A1 es el sector manufacturera, comercio, agropecuario, hoteles y afines. El grupo 2, banco y finanzas. Y el 3, compañía de seguros. Así que esos son tres sectores que tienen una contabilidad muy diferenciada. Bien, entonces vámonos al IR2. Si ustedes saben, aquí hay un botón que dice, voy a poner más grandecito para que se vea. Aquí hay un botón que dice, por ejemplo, seleccione el sector económico. Le damos un clic aquí. Parece que lo. Dame ver si los macros están deshabilitados. Un momentito, porque dice que los macros no puede ejecutar los macros. Vamos a darlo a cero, a ver. Porque como este archivo utiliza macros, concepto de confianza, vamos a ver si los macros aquí están deshabilitados. Vamos a ver, macros. Están habilitados. Entonces yo creo que tenemos que hacerlo así. Vamos a cerrar el archivo. Y creo que hay una opción aquí, a la derecha, mostrar. A ver, un momentito. Hay una opción que como que tú le das habilitar. A ver si me permite. Espera que termine de cargar. Ok, mostrar más. Ok, propiedades. Ok, mira aquí, por ejemplo. Vamos aquí a dar, este archivo proviene de otro equipo y puede bloquearse para ayudar a proteger este equipo. Vamos a dar desbloquear. Vamos a darse a aplicar. Yo creo que ahí ya debe funcionar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, dice aquí Microsoft bloqueado. Dice que Microsoft ha bloqueado, pero que no me deja obtener información. Yes. A ver. Si debe tener información, este archivo no es de confianza. Oye, un archivo que dice que no es de confianza. A ver, cuenta. A ver. No, pero ahí debería de funcionar. A ver. Ah, sí, miren, aquí ya me funcionó. Y ahora ahí, miren, cuando le damos un clic aquí, él me abre, seleccione el sector económico a que pertenece su actividad. Entonces vamos a seleccionar una de esas instituciones. Entonces, si yo le doy aquí a manufactura, voy a darle a finalizar. O sea, ahí tenía que borrarme, ocultarme, no dicho, todo lo demás que no es, pensar, pero eso lo está haciendo, pero un momentito, está como pensando. Él tiene que ocultarme el A2, el A3, el B2 y el B3 y el B4. Vamos a ver si lo hace. Lo que hizo fue que me cerró el IR. A ver si está abierto por aquí. No, me lo cerró fue. Ah, no, está abriéndolo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, pero lo dejo igual. Está aquí todo. Le dejo el mismo formulario que fue. Banco y finanzas. Vamos a hacerlo de nuevo. Espérense. A ver, selecciona el sector. Aquí está. Vamos a ir a hoteles. Okay. Ah, míralo, ya lo hizo. Ven. Sector económico seleccionado, manufactura. Entonces, el orden de la creación va a ser el siguiente. Primero el D2, después el D, después el D. El D1 y después el D. Después la 1, B1, después el E, después lo que es identificación de beneficiario final, H1 y H2, ajuste fiscal, anexo G, datos informativos anexo J,
luego la declaración del IR2 y después los activos. Y te sale de ñapa lo que es el impuesto a los desechos sólidos. Bien. Miren, chicos, ¿alguien tiene una pregunta antes de yo abarcar ya el último tema? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Déjame entrar aquí a la plataforma del curso. Catherine está aquí. Catherine. Yo como que vea a Catherine aquí. Catherine, Diga, maestro. ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios y usted. No, bien, yo creo que hay una tarea que tú me debes, de un Sí, módulo. sí, yo le debo una tarea porque se me dañó la laptop y honestamente en el trabajo es imposible ponerme a hacer tareas, Bueno, pues pero déjame decirte que tú eres dichosa porque la asesora me pidió las calificaciones hoy. Me dijo, suspende a que tiene que suspender. ¿Qué pasa? Yo le reporté el módulo 4 que es en el módulo 4 precisamente que tú tienes la falta, si mal no me equivoco. Y cuando me dice ella a mí, no, mira, no es módulo 4 le presenta hasta el 3. Yo ya perfecto, me presenté hasta el 3 y ahí tú te libraste. Pero si tú no viese, porque ella lo ve todo, ella entra a la plataforma y ve todo lo que están calificados, lo que falta y todo, no. Entonces, me dice simplemente, si ya tú le has dado oportunidades, ya tú le has dado tiempo y todo eso, y no te esperan, y ya la fecha está corriendo porque hay que hacer nómina y hay que reportar la calificación en este momento, porque yo voy a tener problemas, tú vas a tener problemas, entonces simplemente suspéndelo. Entonces, tú te salvaste por eso. Yo necesito que tú me termines esa práctica, porque creo que es la única del grupo que tiene un 40, porque son dos actividades que hay, que suman 100 y tú tienes un 40, tú no tienes el módulo calificado y por ende no tienes el curso calificado completo. Observen aquí, miren que ya yo le puse aquí estos candaditos donde si ustedes, por ejemplo, aquí, cuando yo corría, no tienen 80 puntos cargados, más por encima de 80 puntos, no van a poder ver el módulo 6 que tiene que ver con los impuestos a los activos. No lo van a poder ver. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener una calificación. Así que cuando nosotros terminemos el IR2 y todo eso, y todas las actividades que están ahí, que está la declaración de las personas físicas y todo eso, si no suman más de 80, ya usted no lo va a permitir ver, usted no lo va a poder ver porque el sistema está ya predispuesto para que usted tenga por encima de 80 puntos. Vamos a escuchar a María de Los Ángeles. Cuéntame, María. Sí, María, Buenas noches, profe. No sé dígame. si ya alguien preguntó, Dígame. pero yo hice una pregunta por el grupo A mí no la vi, concerniente no la vi. al archivo donde se iba a subir el IR1. Ok. Usted dijo que lo subieran donde decía retenciones. No, 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 no. Ahí, vamos a verlo, espérate. Vamos a entrarlo aquí. Vamos a entrar de nuevo, porque el IR1 tiene su apartado de cómo, déjame ver si yo puedo ponerlo para que usted vea, ok, espérate, parece que tengo que entrar aquí por un momentito, vamos a entrarlo por aquí, ¿sabes? El punto es que el IR1 que son dos archivos con contabilidad organizada y contabilidad no organizada, se suben por el apartado del IR1. El RCT se sube por su RCT. Y el IR17 se sube por su IR17, así que eh, no pueden ligar una cosa con otra. Déjame entrar a ver si es que no, si es que tengo que entrar por aquí, por este menú para verlo. Pero me estaba ahí diciendo como que no podía entrar, a ver. Aquí está, mi módulo, formato de envío, este está aquí. Pero no me deja entrar aquí, no está por aquí, a ver, está mosaico. No, este no es, aquí está, a ver, gestión, no, este no es. A ver si módulo 4, módulo 5, sí. Entonces, mira, tú tienes aquí, está el impuesto sobre la renta de los asalariados. Esto está por aquí, ese se va a enviar aquí, coloque aquí la actividad. Está entonces aquí abajo, coloque aquí la actividad, a ver, del llenado de lo que es el impuesto a la, dame ver, ese es el IR18. Dame entrar aquí para ver, espera. Esta actividad, míralo aquí, esta actividad es del llenado del IR1, contabilidad organizada y contabilidad no organizada. Ahí se van a subir los dos archivos.
Ok, lo que pasa es que arriba de ese hay otro que, Déjame ver. Este que está aquí, está arriba, es el que siguiente, a ver qué dice. Este de retenciones es el IR17, que acuérdate que dijimos, primero hicimos la retención del IR17 y no lo suban porque tenemos que llenar la retribución complementaria y lo hicimos ahí mismo. Entonces, ¿por qué terminaron la retribución complementaria? Entonces subían en un solo archivo ahí. No sé si me da a entender. Si nosotros trabajamos el IR17 de la retención, ¿tú te acuerdas de los cheques? Que fuimos cheque por cheque, fuimos reteniendo el ITEVI y el IR17. Y luego entonces yo le dije, no pueden subirlo porque falta la retribución complementaria. Cuando dimos la retribución complementaria, utilizamos el mismo archivo y ese siempre un cheque tenían que subirlo. Entonces, si no lo subieron ahí, bueno, domingo cierra el 2 de agosto. Ese archivo cierra el 2 de agosto. Así que todavía tienen tiempo para subirlo. Y hay que sí, yo lo que tenía la confusión de que si se iba a subir el mismo archivo en las dos partes. No, mi querida, porque el IR17 es una cosa y el IR1 es otra. Sí, el IR1 es para personas físicas y el IR17 es otro impuesto. Nada tiene que ver una cosa con otra. Entonces, cada uno tiene, si tú haces ahí, dice actividad 2, unidad 1, módulo 5, retenciones, impuestos sobre la renta tercero y retribución complementaria. Ese es el IR17. Ahora, la de abajo que está aquí, que tengo aquí coloque, esa tiene que ver primero con el IR1, contabilidad organizada y contabilidad no organizada. Y aquí abajo tiene, la siguiente actividad dice, que es lo que es el IR18, exacto, los gastos educativos, el IR18. Y después sigue la otra actividad, que es el RCT, si mal no me equivoco, mira aquí, basado en ingresos. Y los tres lo vimos ya aquí. Sí, hasta ahí estamos bien. Fue arriba donde tuve la confusión, pero Entonces, gracias por el no, dato. perfecto. Y todos tienen hasta el día 2 de agosto, así que todos tienen que completarme. Otra cosa, que hasta que usted no complete, como le decía esto, no va a pasar, no va a poder ver el módulo siguiente, para que estemos claros. Pues se lo estoy avisando por el hecho de que yo estoy viendo que ustedes, miren, no le dan seguimiento. Miren, ustedes entran aquí, lástima que yo no sé si nos va a permitir, miren, aquí. Ustedes entran aquí a su foto, ¿cómo se llama esto? A una flechita que está hacia abajo en la foto, y usted le da calificaciones, y ahí usted ve tu calificación, te puede decir, ven acá, yo no, bueno, no la veo aquí porque, tú sabes, como soy docente, me manda el curso, pues no pero ustedes la pueden ver. Y ahí le presenta todos los módulos, y le presenta ahí toda la nota que usted tiene acumulada. Dice módulo tal y te dice todas las actividades que están ahí y te suman 100. Ah, no, pasé por 80, ya la pasé. Pero tú puedes verla, usted puede monitorear. Que si el profesor, mire, me falta una nota. Yo veo y verifico. No, pero tú no la mandaste, o sí la mandaste, no, no la había corregido, para la corrido, pero usted puede monitorear ahí. Si ustedes que tienen que monitorear su progreso, yo lo aviso perfecto, pero ustedes tienen que ser diligentes en monitorear que tengan su nota. ¿Por qué? Porque estamos viendo es que están dejando de hacer en un módulo de actividad, pasan al siguiente, completan el siguiente con 100 y el anterior se quedan por abajo. Y usted no puede pasar por un módulo a otro si usted lo cumple. Entonces, ahí pusimos la restricción porque ya yo no puedo controlar eso. Sí, como yo controlo que usted deja de hacer una actividad y pase al módulo siguiente, porque si lo ve, lo va a pasar y lo va a hacerlo. ¿Qué hicimos entonces? Una restricción. Si usted no tiene 80 puntos como nota final, el módulo anterior, es decir, por encima de 80 puntos, no le va a ver, no va a poder ver el siguiente módulo. Entonces, ustedes saben que ya son ustedes que se van a quedar atrás, porque no soy yo, es ustedes que van a avanzar. Son ustedes los que van a avanzar o van a provocar quedarse atrás. No soy yo. Pero eso, lo único que tengo que calificar sea tiempo, y estoy calificando ya. ¿Para qué? Para que cuando usted vea su nota por encima pueda ver el siguiente módulo, porque si yo no califico, tampoco lo puede ver. Entonces, la correcto es que usted monitoree, y usted vaya viendo, si vio el módulo anterior, vio el módulo siguiente, porque ya tiene 80 puntos por encima, vamos a estar claros ya. Si usted no lo ve, o es que no está corregido, es decir, no me explico y quiero aclarar, usted puede mandar todas sus actividades, yo tengo que corregirlas. Ahora, si usted no manda todas las actividades, no pretenda que va a tener 80 si las actividades no suman 80 puntos. Entonces, lo correcto es que usted monitoree, vaya viendo, dice esta, ya, así, ya yo sé que estoy seguro que voy a sacar, tengo más de 80 porque le hice esta y esta. Pero si usted hizo de 3, una o dos y no acumulan 80, lamentablemente no piense, profesor, ¿por qué no me abre? No lo pregunte, porque usted sabe muy bien que le faltó una. Y usted sabe que esa tiene tal nota, porque en el libro de calificaciones se dice la actividad y te pone la nota que tiene, que va a tener esa actividad. Entonces tú vas sumando. Ah, no, yo hice 3, pero me suban 40. Tú no puedes pretender que va a pasar al siguiente módulo hasta que tú lo completes. Bien,
Entonces, mi gente, cuídense mucho, bendiciones, y nos estaremos viendo entonces jueves ya para llenado del R1. Yo estaré enviándole la actividad por WhatsApp, que va a estar en el grupo, pero tengo que revisar porque fue en el 2024 que yo hice esa actividad, entonces quiero revisarla bien para que no haya confusión. Creo que van a tener que descargarlo ustedes, entonces, el formulario. En dado caso, miren como a mí me dio problema, yo voy a decir envío este mismo, pero si no le funciona que yo mando, va a tener que ustedes que descargarlo y generarlo así para que ya quede registrado dentro de su computadora. Y si es posible, vayan haciéndolo desde ya, vayan descargando el IR2, vayan viendo, desbloqueándolo como yo hice, que entré, le di un clic a la derecha al archivo, me fui a propiedad de abajo y le di a desbloquear. Y luego entonces ver que apareció. Cuídense mucho, bendiciones. Yo tengo otro curso ahora mismo de contabilidad, así que lo voy a dejar y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.